Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Este es un texto bíblico mm, muy conocido por nosotros y a veces lo utilizamos como una especie de razón de ser de todo lo que nos pasa, ¿verdad? A veces lo decimos, a los que nos pasa algo y entonces decimos, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Yo les conté que una vez iba para Medellín y el vuelo salía a las 6 de la mañana y realmente yo llegué en la noche, llegué a las 6 p.m., una pequeña desviación de AM, PM, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Han habido casos que a alguien lo deja el avión y el avión se cae. Es curioso, ¿verdad? Pero si las cosas van dentro de lo normal, era mejor haber dedicado un poco de atención y haber visto el tiquete. Y así suceden muchas cosas en nuestra vida. Se nos van algunas oportunidades, nos pasan cosas y yo creo que la vida es una oportunidad. Creo que es la definición más precisa para entender qué es la vida. La vida es una oportunidad. ¿Qué más? La vida es un espectáculo. ¿Qué más? Es un derroche de la manifestación de Dios. La vida no es reemplazable por nada, ¿verdad? ¿Qué estaríamos dispuestos a dar? Todo, la vida. Muchas veces nos sentimos cansados, agobiados. Puede ser que sea fisiológicamente. Se nos bajó un poco alguno de los neurotransmisores. En especial, anoche estaba haciendo un análisis de mi vida y me senté a escribir un poco porque como que a veces nos metemos en una rutina del día a día y estamos ahí y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y para dónde voy yo? O como dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Verdad? Y no nos tomamos en serio la importancia de vivir, de tener una claridad mm, hacia dónde nos queremos mover y qué cosas queremos lograr, ¿verdad? Entonces, esto es importante desde el punto de vista en que esta palabra propósito, que es muy aprovechada comercialmente, porque se habla del propósito, pues Dios mismo tiene propósitos, ¿cómo les parece? Dios mismo tiene propósitos. Y entre más profundizamos e investigamos a través de la escritura, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que pudiésemos cernirlo y que de paso a nosotros nos quedara muy claro también cuál es el nuestro. Esto nos ayudaría de una manera impresionante. Creo que ya hemos mencionado esto. Un señor llamado Víctor Frank, un judío, sobrevivió a los campos de concentración. Y él escribió un libro, El hombre en busca de sentido. Por eso no lo compartió Marquito en audio. En ese libro, él escribió algo impresionante, y es que las personas que estaban en los campos de concentración morían todos los días, morían, caían, sin saber por qué. Bueno, sí sabemos por qué, por la desnutrición, es decir, la crisis. Pero una persona iba caminando y se caía y moría. Obviamente duraban semanas sin comer y expuestos al frío. Algunos perdían parte de sus pies porque se congelaban. Entonces,
Él escribe algo y hace un análisis sobre la razón por las cuales las personas eh, eran más resistentes que otras y las que perdían la esperanza eran las personas que morían más rápido. ¿Cómo les parece? Las que ya habían perdido la perspectiva, no se querían levantar, no les importaba nada. Y entonces algunas personas luchaban para que no los mataran, porque en esa época la única opción de estar vivo era que pudiese ser productivo, que cuando los eligieran estuvieran aliviados y pudieran trabajar. Así que las masacres y las miles de muertes que se llevaron a cabo en estos campos de concentración, pero terrible. Y algo, él concluyó algo que tiene mucho sentido. De hecho, así se llama su libro, El hombre en búsqueda de sentido. Él concluyó que cuando una persona tiene un propósito claro, cuando una persona tiene una razón de ser definida, a la cual le dedica tiempo para entenderla, esa persona puede generar una reacción interna y una capacidad de resiliencia y de capacidad de sobreponerse a la persona que no tenía el propósito. Entonces él descubrió eso, que los que morían se enfermaban más, su sistema inmunológico bajaba, era porque no encontraban el porqué, la razón de ser o de vivir en esta vida. Y efectivamente no había mucho que encontrar, no había mucho que encontrar porque no tenían absolutamente nada a que aferrarse, no había motivación, las personas duraban semanas sin comer, la ropa que tenían era ropa de 6 meses. El libro cuenta que el invierno era tan tremendo y el frío tan inhumano que para ellos orinarse en los pantalones era una forma de tener un poquitico de calefacción. Entonces no habían razones y no es fácil querer vivir, no es fácil encontrar la fuerza interna cuando las personas no tenemos un propósito o cuando no tenemos claridad y tenemos muchas aspiraciones difusas o claras, desenfocados o corremos mucho, eh, nos damos cuenta que a veces nos sentimos un poco perdidos y a veces cosechamos resultados que no son los mejores porque nos afecta la vida, porque la vida no es sino una, es un capítulo y ella va. La vida va y cada persona tiene la oportunidad de hacer su vida. Cada persona tiene la oportunidad de hacerse un carácter, de construir una familia, de avanzar, de tener cosas. Pero la vida se va, ella va pasando, ella no va preguntando. Y muchas decisiones de nuestra adolescencia y juventud nos marcan para toda la vida. Y aún decisiones de adultos nos siguen marcando porque las seguimos tomando. Y aunque a veces nosotros mismos decimos, pero ¿cómo caí en eso si yo tengo la suficiente inteligencia, tengo la suficiente, y hasta yo me valoro y soy bueno en hacer las cosas, pero ¿qué me pasa? Que estoy en eso. Entonces, si los seres humanos logramos alinear nuestra vida en lo que hacemos con el propósito, eso va a ser una ventaja impresionante, porque eso nos genera una condición tremenda de fuerza y de motivación. El libro que escribió Víctor Frank le sirvió de inspiración para crear un modelo de desarrollo personal que se llama la logoterapia. Es un proceso que ayuda a las personas a encontrar el propósito de la vida, pero él lo llama el sentido de la vida. Escuchen eso, el sentido de la vida. Y yo creo que cuando nosotros no trabajamos en esto, cualquier cosa se nos convierte en el propósito o en el sentido, cualquier cosa.
Y nosotros elegimos a qué le vamos a colocar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra vida, porque eso se convierte para nosotros en una escala de valores, una escala de valores. Yo les conté la historia de unos ladrones que entraban a un almacén, se escondieron, no robaron nada, pero cambiaron las etiquetas de los precios. Cambiaron las etiquetas de los precios. A lo que costaba, un ejemplo, $1 le pusieron 100, y a lo que costaba 100 le pusieron $1. No robaron nada, pero al otro día compraron. Tiene un poquito de moraleja, porque aunque estos días yo fui a comprar algo a un almacén y tenía un precio y tenían unas prendas en promoción que decía el 40% de descuento, entonces estaban muy baratas, pero las estaban arreglando al 30% y yo las encontré al 40%, entonces dije, uy, voy a aprovechar y me voy a comprar esto. Y cuando se dieron cuenta, tuvieron que respetarme el precio porque decía el 40%. Entonces aplicando esto, estos ladrones fueron a la caja y terminaron pagando por algo que costaba $100, $1. Y para darle fuerza, pues ahí se ganaba. Pero a los que compraron algo que valía $1, algunas personas pagaron $100. Y si nosotros no hacemos valiosa nuestra vida, que era lo que hablábamos todos estos días, después de entender lo majestuoso que somos los seres humanos, puede que nosotros no estemos aprovechando ni lo que somos, ni somos, porque es posible que le estemos dedicando mucho tiempo a algo que no tiene sentido y que es incoherente. Así que yo quisiera que hoy nos quedáramos nosotros pensando, yo tengo un propósito definido, ¿sí? Vamos a, a definir un propósito, vamos a definirlo como propósito superior, como un propósito que te dé sentido, porque propósito significa intención de logro. Me propuse, o sea, propósito es una intención de logro orientado a lograr algo, en cualquiera de los dos casos. Pero eh, tenemos dos situaciones en las que yo tengo propósitos personales que tienen que ver con la dimensión del ser, en lo que yo vivo acá, ¿sí? Por ejemplo, los jóvenes pueden proponerse formar una familia, hacen parte de esta dimensión. Todos podemos proponernos irnos a vivir a un país o proponernos estudiar o dedicarnos o colocar una fundación. Todos tenemos ese tipo de propósitos, ¿verdad? Que nos orientan. Pero hay un propósito que es el que le da sentido a la vida. Es un propósito que hace que, son una mezcla de palabras, ¿no? Propósito, sentido y significado, que a veces nos perdemos un poquito. ¿Y esto qué querrá decir? El significado es el significante, el qué, la valía de. Es decir, como por ejemplo, yo llevé una vida significativa, es decir, una vida valiosa, porque encontré un propósito que me dio sentido, que me permitió trascender. Entonces, hay personas, estos son temas que pueden ser un poco difusos, porque uno dice, o confusos, pero ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, si ustedes se ven la saga de los Avengers, hay un señor que se llama el Loco Loki. En una de las películas, él dijo una frase que me pareció que usurpó esa frase, porque él dijo algo increíble. Dice, sobre mí reposa un propósito glorioso. Escuchen esa frase. Analicémosla. Alguien de... Y obviamente él es un dios de un reino. Ascar, por allá, es la mitología griega. Entonces él en la película, por eso digo que Hollywood tiene expresiones más poderosas que los mismos cristianos. Imagínense Loki diciendo, sobre mí reposa un propósito glorioso. ¿Cómo te sentirías tú si pudieses repetir esa frase? A ver, vamos a repetirla. Piénsalo. Y de paso necesito que me regalen 30 segunditos. Denme 30 segunditos y ustedes
Piensen para ustedes qué significa la frase y la repite, sobre mí reposa un propósito glorioso. Denme 30 segunditos y ustedes van repasando esta expresión. Volví. ¿Cómo se sintieron con la expresión? Porque nosotros sí podemos decir eso. Cada ser humano que se ha encontrado con Cristo sí puede decir eso. Sobre mí reposa un propósito glorioso. Tengo en mis espaldas un propósito glorioso. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué vieron? ¿Qué analizaron? Porque la vida, eso es como cuando se dice que no gastemos la pólvora en gallinazos. Nuestra vida es un disparo. Entonces tenemos la escopeta de nuestra vida. ¿Y en qué la vamos a invertir? ¿En qué la vamos a invertir? ¿Cierto? Entonces, no la vamos a disparar. Nos toca asegurarnos de que vamos a gastar bien nuestra vida. Y quisiera que Dios hoy nos permitiera hacer un alto a todos los que estamos acá, empezando por mí. Yo anoche quise repasar este ejercicio yo mismo y me preguntaba, por favor, piensa esto. ¿Qué propósito hay detrás de todo lo que yo hago? Me lo pregunté. ¿Qué propósito hay detrás a lo que yo le dedico tiempo? La palabra conciencia, que la vimos hace 8 días en Megaconstrucciones, y alguien dijo que había entendido que era conciencia. Pues la palabra es muy sencilla, es una palabra compuesta, con ciencia, es decir, con conocimiento pleno para entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Parece ser que nosotros realmente no somos capaces de manejar nada en nuestra vida. ¿Cómo les parece? Parece ser que realmente ni siquiera venimos por eso. Entonces, teniendo en cuenta que tu vida es tan importante y que sobre ti hay una impronta gloriosa y que eres la imagen y la representación de Dios, algo muy valioso, algo incalculable, como lo hemos venido hablando, el ser humano, eh, el ser humano no puede ser comprado por todas las riquezas del mundo. Es decir, si ponemos todas las riquezas del mundo al lado de tu vida, así alguien nos diga, así alguien, para darle un poquito de fuerza, nos dijera que somos un muerto de hambre, una expresión coloquial, dicha para expresar que no tenemos logros materiales, o una persona que, que la vemos que duerme en la calle, por ahí, esa persona, porque ya nosotros perdimos esa capacidad de asombrarnos por la vida, entonces ya no valoramos eso. Esa persona que viste ayer o que yo vi que está por la calle, esa persona, esa misma única y ella sola, a pesar del estigma social y de la condición,
Aún por ella, todas las riquezas del mundo no alcanzarían para comprarla. Entonces, la vida del ser humano es un espectáculo. Yo he tratado de armar palabras que he venido leyendo en libros. La vida es un espectáculo. La vida es un derroche. La vida es una sinfonía. La vida es todo y absolutamente nada. Es más importante que ella. Si nosotros llegáramos a tener ese nivel de conciencia de lo que es la vida, entonces seguramente tendríamos la conciencia para saber a qué se la vamos a prestar, ¿verdad? ¿A qué se la vamos a prestar? Y entonces todo esto se va engranando con lo que Jesús enseñó: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón, ahí va a estar tu intención. Entonces, amigos y hermanos, en esta mañana, eh, como coequipero de ustedes en la búsqueda de algo que tenga sentido, vamos a clarificar un poquito. Significado es la forma en que yo digo valió la pena estar acá en esta vida, ¿cierto? Es la forma de decirlo. Cuando yo digo, ¿a qué se refiere el significado? El significante, el valor de qué. Es decir, valió la pena para mí vivir. Eso es una vida significativa y valiosa. ¿Cómo les parece? Y nosotros nos preguntáramos hoy eso: ¿qué le agrega significado a mi vida? Las personas están buscando la felicidad, por ejemplo, y es mejor una vida significativa que puede traer como subproducto la felicidad. No, nosotros, de acuerdo a las necesidades y a las escalas que tengamos, pues soñamos cosas. Si vivimos endeudados, pues a nosotros nos parece que un significado para nosotros es pagar las deudas. Pero resulta que hay personas que no tienen deudas y tienen todo el dinero y se suicidan. Entonces, debemos hacer un esfuerzo para dilucidar con claridad que aunque haya necesidades en el presente, se nos pueden convertir en un espejismo que no nos dejan encontrar el propósito de la vida. Y entonces, entre más pienso en el propósito, a los años que tengo, me pregunto, bueno, ¿y a mí qué me llena? Yo quisiera que ustedes se preguntaran eso. Oye, ¿qué te llena a ti? ¿Qué te impulsa a vivir? ¿Qué es lo que hace que tú digas, wow, voy a entregarlo todo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te da la gasolina? Esa causa noble, ese propósito para que nuestra vida sea significativa. Es decir, como cuando decimos, viví una vida que valió la pena vivir y no fui simplemente alguien que pasó como una sombra por este mundo, como una estrella fugaz. Y eso no tiene relación directa con que yo sea rico o millonario o tenga cosas, porque hace unos días que hablaba con un joven hijo de una familia acá, él me contaba la historia que le impactó sobre Alejandro Magno, no sé si será cierta, pero decía que pidió que lo llevaran con las manos así para ver que cuando muere no se llevaba nada, que botaran oro y piedras preciosas por donde él fuera para que entendiera que con eso no se puede comprar la salud. La vida significativa no está casi supeditada a lo que yo poseo, sino al legado que yo dejo en la vida de otras personas. Hay una frase que he compartido varias veces que dice: todo lo que yo hago por mí se muere conmigo. Todo. Es más, cuando las personas, a veces se muere una persona que, por ejemplo, en mi caso, que yo me muriera por allá 100 años más. Un día llegan acá y de pronto si vienen a decir, botemos todos estos libros, lo que para mí era valioso, ¿cierto? Lo que uno considera que es valioso y quiero guardar esto, eso para los que lleguen, eso no. Es más, ustedes, he escuchado historias de ustedes que se muere alguien y ellos se vuelve un pillaje.
Entonces, lo que para mí es valioso, cuando yo ya no esté, eso no le va a importar a nadie nada. A menos que, escuchen esto, esta frase, todo lo que yo haga por mí, mis trofeos, mis glorias. Y hace unos días pensaba, ya se murió Michael Jackson, ya se murió Maradona, ya se murió gente que en un momento arrastró a otros y lo miraban como un ídolo y seguían sus vanidades. Ya se fueron, ya no están. No está ninguno de esos próceres de la fama y de la vanidad, ídolos de barro. Sin embargo, muchas personas colocaron sus vidas, su atención, hasta tiempo y recursos en ellos. Ya no están. Y quizás eso hace que nosotros no estemos pensando en que nosotros podemos vivir una vida valiosa y con significado. Pregúntate eso. ¿Tú vives una vida valiosa y con significado? ¿Qué es tan importante? ¿Y a qué obedece eso? A esta frase: todo, absolutamente todo lo que yo haga por mí, muere conmigo. Pero lo que yo haga por otros, eso es trascendente, eso es inmortal, eso hace un eco en la eternidad. Es un poco poética, pero es una de las frases que aprendí hace muchos años y, y me, y me llena. Y cuando me pongo sentimental o me pongo reflexivo, como anoche mientras pensaba en este tema, yo digo, bueno, perdóneme, voy a decir una palabra emulando a un amigo que nos es muy en común. ¿Y qué carajos es mi vida? Es decir, ¿qué, qué me apasiona? Perdóneme la palabra, es para darle un poquito de énfasis. ¿Qué es importante en mi vida? ¿Qué es lo que me puse a rayar, a decirle? Quisiera invitarles a que ustedes en algún momento también lo hicieran. ¿Para qué esto estás? ¿Para qué estás tú aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es eso que te da una vocación y que te inspira a ir más allá que simplemente sobrevivir y vivir metido simplemente en una rutina por sobrevivir? Es muy probable que mi propósito se desarrolle en un ciclo de sobrevivir. No quiere decir que no me salga de ahí, pero lo que hago encuentra un sentido superior, porque si no, entonces encontraríamos fracasados a muchas personas que han entregado todas sus vidas por una gran causa. Jesús sería un fracasado si lo pasáramos por ese filtro. Entonces, ¿qué es ese porqué tuyo? ¿Cuál es ese porqué tuyo? ¿Cuál es ese propósito personal tuyo? ¿En qué deberíamos hacer un alto para no gastar el derroche de la vida en oropel? El derroche, el espectáculo, la majestuosidad, la impronta divina en bobadas. ¿Qué es eso que cuando ya tengo los años y ya hemos vivido, se nos crecieron los hijos, ellos piensan, son autónomos, empezamos a reflexionar? Si yo hoy tuviese que partir y encontrarme con Dios, ¿de qué podría expresar? Hice como el apóstol Pablo lo que debía hacer. He peleado la batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. Pablo tenía un propósito, como lo llamamos nosotros, claridad de manos. Es decir, le preguntaban, Pablo, ¿cuántos dedos tienes en tu mano? Y él no decía, espérate, le pregunto a Timoteo, es que no sé cuántos dedos tengo en mi mano. Él decía 5, se llama claridad de manos. Pablo tenía un principio de claridad de manos. Era tan claro el propósito de Pablo que él sabía que era mejor morir en Cristo que estar en este cuerpo. Solo una persona como él puede escribir Filipenses
4, donde dice que, reclamándole a una comunidad que era un poco indiferente con él, donde él les decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Solo alguien que interpone o antepone un propósito superior sabe. Y es más, me acordé de una frase que me enseñó Juanito Castañeda, un amigo que empezó con nosotros acá. Él dice, un alma que sea capaz de cantar en medio de la miseria es un alma que puede doblegar el mundo. Y eso se da cuando encontramos un propósito. Los propósitos pueden surgir temporales, como por ejemplo, mi propósito es que, pero yo decía el domingo en el servicio, que Daniel y Steffi reflejen el mensaje de lo que yo he predicado basado en el carácter de Dios. Ese sería un propósito, por ejemplo, ¿verdad? No decir que cuando esté yo por allá, voy a hablar de mí como para que ustedes expandir la mente de ustedes, que cuando yo esté en una tumba allá, en una sala de velación y lleguen ustedes allá con el bordón allá, con su hilito, lleguen, bueno, todos allí ya sin dientes y todos, pero van a ver a mi velorio y ustedes van a hablar de allí, yo estoy colocándome como ejemplo, ustedes no van a decir, ¡y qué man tan de buenas! Se consiguió 10 casas, tenía 20 carros. Ustedes no van a hablar de eso allá. Ustedes van a hablar de las improntas, del legado. Wow. Y es la responsabilidad del hombre, por eso tenemos los propósitos personales, porque ya también les compartí una frase que me regaló Dios y es, cada ser humano viene con la responsabilidad de poseer las cosas que necesita para llevar una vida digna, protegiéndose de que esas cosas se conviertan en su propósito y lo posean, que es lo que está pasando. Y cuando no tenemos, que le regalamos la casa a la mamá, a los hermanos. Si yo tuviera, yo sí regalaría. Y mentiras, uno se compra la casa y quiere la segunda y quiere la tercera. Y ya tengo 10 y quiero la 11. Y esas personas, en un libro que se llama El éxito verdadero, el éxito que perdura, donde entrevistaron a 270 personas de las más poderosas del mundo, como expresidentes de los Estados Unidos, ministros, cantantes famosísimos que ya habían recorrido sus carreras, ellos dijeron, no, nosotros perdimos el tiempo en gran parte porque nos dedicamos a hacer riquezas y muchas cosas y le dimos mucha rimbombancia a eso, pero nos dimos cuenta que la vida es otra cosa. Claro, yo personalmente he estado sentado en un servicio de iglesia donde me predican cosas similares como esta. Y yo lo he dicho, pero ayúdenme, alguien venga y sálvenme porque estoy ahogándome, tengo deudas, chicharrones, no sé cómo salir de esto. Yo he tenido, he vivido esas circunstancias, las he gustado, sé lo que significa, gustado es habitarla, sé qué es eso. Pero la vida, le aprendí a otro amigo, no te va a soltar. La vida no nos suelta. Algunos se sueltan y se suicidan, por eso se están suicidando casi 1 millón de personas al año. Y lo triste es que la cuota va a aumentarse porque se está desfragmentando el núcleo más poderoso que permite que haya activos y solvencia emocional, que es la familia. La cifra va a aumentar. Es escalofriante. Entonces, amados hermanos, el mensaje de hoy es sencillo, que cada uno de nosotros hiciera un alto en la acelerada carrera de la vida para preguntarse, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué es eso que le da significado aquí, que hace que sea valioso? ¿Y qué es eso que cuando me vaya le dé sentido? Sentido es como una persona que no, por ejemplo, hay personas que no son muy dadas a tener miedo y son personas temerarias. O como les contaba yo a unos amigos que estaban ayer aquí, de dos personas, dos esposas que se pusieron a pelear, dos vecinas se pusieron a pelear,
que usted me dio, no sabemos qué decían porque no, el video no muestra qué es. Después salieron los dos esposos a pelear también y uno descargó un cartucho de 9 milímetros, 13 disparos. Eso sería una vida que, como para darle fuerza, se perdió. Es decir, en un momento, en un arrebato, en un momento de, de ira, en un momento de esto, ¿qué caos se armó ahí? Una persona murió, la otra esposa quedó allá, la que está, la del muertico y la del homicida. Y ellas dos, ¿qué pensarían después que ellas fueron las causantes de eso? Para agarrarse ahí a pelear porque el pato, porque se pasó el perrito. Porque cuando no tenemos claridad de un propósito, de algo en el cual un propósito nos da curso de acción, nos enseña a vivir, nos enseña a encontrar las fuerzas. Porque cuando no tenemos propósito, y eso lo escribe el fundador de Facebook en un libro, bueno, lo escribe Andrés Oppenheimer en un libro, Sálvese quien pueda. Hay una frase de Mark Zuckerberg donde él dice, las personas deben aprender a encontrar un propósito, porque cuando se les derrumbe todo aquello que les dio valor a su vida, materiales, relaciones, y no tienen un propósito, van a quedar más desvalidos que antes. Y si eso enseña las grandes escuelas, los grandes corrientes, es una de las palabras que más de moda está. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabían ustedes que Dios sí tiene propósitos? Vamos a aprender un poquitico qué es un propósito desde la definición de la palabra, porque hay palabras que todas las decimos y no las conocemos muy bien. El propósito es como una prótesis, como algo que hace que mi vida no cogía y camine bien. Propósito es algo que genera razón de ser, genera intención y objetivo, mantiene la idea de central de ir tras una acción o tras un plan. Un propósito es un indicador de ruta, que curiosamente, indicador de ruta es una de las definiciones de liderazgo. En resumen, conceptualizando, la idea es como tener la idea clara de un objetivo hacia el cual quiero dirigir mis esfuerzos y mis acciones. Hacia allá donde yo me quiero dirigir, hacia ese propósito. Esa es como la explicación etimológica más clara sobre lo que es un propósito, ¿sí? Es la intención deliberada de ir hacia un plano o hacia una acción y donde yo le coloco mi esfuerzo y mis acciones y además de eso me da un elemento invisible que me permite ser resiliente, que me permite decir, yo tengo este propósito. Yo hacía ese ejercicio anoche, me preguntaba, bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me genera valor? ¿Qué es lo que hace que yo realmente sienta que mi vida fue significativa y que lo hice? Ya les contaba por qué es importante esto, ¿no? Sin embargo, veamos un par de textos de cómo está escrito la palabra propósito desde la versión Reina Valera, porque si lo buscas en otra versión, seguramente no lo vas a encontrar. Dice, por ejemplo, Efesios 1:11, en él asimismo, hablando de Jesús, tuvimos herencia, ni habiendo hecho, perdón, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Escuchen esa frase. Estamos hablando de, aquí cuando esta palabra predestinación es una predestinación subjetiva. ¿Qué quiere decir? O más bien objetiva, perdón. Es decir, que yo estoy predestinado, es decir, los que obedecen este mensaje quedan ligados a ese propósito, sin obedecer a Cristo ni al mensaje,
pareciese no encontrar la razón de ser de este propósito. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, escucha esa herencia divina, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Noten que aquí hablábamos que propósito es acción, intención, esfuerzo. Aquí lo estamos leyendo. ¿Ven? Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y voluntad, la definición más precisa es deseo. Yo deseo con fuerza hacer algo. Busquen, si quieren, la definición de voluntad, ya que, aunque es una palabra extraordinariamente impactante, su significado es muy pobre etimológicamente. Deseo fuerte de hacer las cosas. O sea que Dios mismo está involucrado en un propósito que se refleja en Cristo. Cuando ustedes leen también Efesios 3:11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, de juntar todas las cosas. Había un propósito. Dios mismo nos enseña y nos da ejemplo que cuando se tiene un propósito, las cosas son factiblemente logrables. Por eso Jesús decía, me es necesario que yo vaya, debe ir. ¿Por qué? Porque tenía claro el propósito. Y cuando tenemos claro un propósito, porque cuando no tenemos un propósito claro, nos perdemos en el día a día. A veces sentimos que sigue acá. Y eso es algo que puede pasar, aunque lo tengamos escrito, y a veces tengamos que ir, como yo les estoy contando, que hice unas notas aquí y plasmé mi vida acá. Dije, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que hace que yo realmente tenga sentido en esta vida? Miren lo que dice Romanos 11, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. O sea, hay un propósito en las cosas que Dios hace. Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y cuando encontramos que Dios mismo tiene un propósito desde la perspectiva como cristianos, ese propósito se centra en Cristo, se centra en Cristo. ¿Y cuál es la misión? Acercar el modelo de Dios a la vida del hombre para que el hombre pueda encontrar ese propósito glorioso que él no es capaz de encontrar. Nosotros no somos capaces de encontrar porque nosotros nos perdemos en la lectura que nos hacía esta mañana nuestra querida Daisy. Él mencionó al que es considerado el hombre más sabio que ha existido. Tener sabiduría no es garantía de que yo vaya a actuar de la manera correcta. Porque este gran hombre, llamado Salomón, se dio a la tarea de entender qué es lo que hace que la vida de un hombre sienta plenitud, sienta esa satisfacción. Por eso el propósito lo puede encontrar una persona sencilla, una persona que puede trabajar en una situación sencilla, en su vida económica, en sus relaciones. La puede encontrar, ¿por qué? Porque el propósito va más allá de las cosas que nosotros consideramos en Occidente, porque nosotros vivimos en un continente que está permeado por el hedonismo y a nosotros todos cargamos eso. Tenemos un referente de lo que significa tener propósitos y todos están muy enmarcados con la felicidad, con una palabra que el estilo de vida. Entonces muestran a una persona en un yate tomándose una copa de vino, el estilo de vida. Ese mensaje es un poco irreverente en contra del mensaje de Cristo y no porque Cristo esté en desacuerdo con que podamos ser ricos o prósperos, porque Jesús se relacionó con muchas personas ricas y prósperas.
Y pareciese ser que muchas de las enseñanzas de Jesús fueron atenuadas con pequeños arreglos para que las personas pensaran que Él vino a dejarnos un mensaje generalizado de pobreza. La humildad no significa que yo no pueda tener cosas materiales, porque Dios nos dio a los seres humanos talentos, nos dio sabiduría, ¿cierto? Lucas era médico y Lucas hace 2000 años ser médico era algo extraordinariamente poderosísimo, lucrativo. Entonces, no, pues, Lucas, tú no puedes porque hay que ser pobres. No. Lucas interviene dentro de un modelo. Si Lucas no tiene las finanzas y el entorno y todo lo que hace, tal vez ni siquiera hubiese podido dedicar. No, casi no. No se hubiese podido renunciar a su profesión para encontrar un propósito. Encontrar un propósito. Me propuse poner las cosas en orden. De hecho, uno de los libros más pulcros, más cool, si pudiésemos decir, es Lucas, porque Lucas era muy informado. Entonces, siguiendo con Salomón, este hombre, Salomón, lleno de sabiduría, se puso como hoy la sociedad nos dice que logremos éxito. Y yo promuevo que sí, cada uno de nosotros. ¿Qué significa éxito? Es un suceso, es lo que significa la palabra éxito. Éxito es lo que el niño logra cuando pasa el examen. Éxito es cuando dos personas quieren casarse y lo logran, pero lograron éxito. Dos, ¿qué es éxito? Cuando la hija se gradúa y uno escucha a los papás, ya está haciendo las pasantías y, y logró éxito. Eso es éxito. Los seres humanos, los que estamos siguiendo este camino, no podemos irnos al extremo. Cuando esto se fue al extremo, entonces surgieron los monjes y los conventos, y las personas se volvieron, el ascetismo se promovió, y la gente se encerró por allá en conventos pensando que esa era la forma de encontrar a Dios. Y no es así, todo tiene un equilibrio. En donde Dios nos ponga desde la perspectiva judía, ellos dicen que nosotros tenemos la responsabilidad de poner en práctica nuestros talentos. Es una responsabilidad colocar en práctica y explotar los talentos que Dios nos dio. No más recordemos la parábola de los talentos. Dijo, yo te di a ti un talento. Dijo, sí, pero a mí me dio mucho miedo y yo lo escondí. Ah, perdiste. ¿Tú cuántos talentos tenías? Dos. ¿Qué hiciste con ellos? Es decir, es como una frase que dice que Dios me honró a mí con mis talentos. Y la forma de yo honrar a Dios es la forma en que yo utilice esos talentos. Y al otro le dio 5 talentos. ¿A qué creen que se refiere ese texto? ¿A qué creen que se refiere? Y dice que es ese que tenía 5 talentos, produjo otros 5 talentos. Es una enseñanza muy poderosa de Jesús. Entonces, ¿cómo, cómo ser objetivos dentro de lo que somos sin que nos vayamos sin haber tocado nuestras mejores melodías? ¿Qué tal que tú, como el buen samaritano, puedas tener para pagar el mesón y los 2 denarios y el crédito para ayudar a alguien, a que alguien no lo tenga? Porque para que el buen samaritano pudiese ayudar, tenía que tener recursos. Y los tuvo y los invirtió. Entonces, Salomón en ese proceso se pierde como la humanidad se pierde hoy. Muchos de nosotros, yo me pregunto, bueno, me preguntaba, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es la intención de todo lo que yo hago? Cuando subo un video a las redes es para yo ganar seguidores, para ver si vendo más, ¿para qué? ¿O habrá por allá un necesitado que pudiese encontrar una respuesta a algo que lo está angustiando? Claro, el mejor negocio siempre va a ser servir, ¿verdad? ¿En qué concluye Salomón este discurso?
Salomón concluye el discurso diciendo que cuando ustedes van al capítulo 12 y él cierra el proceso que era parte de la introducción que nos hacía acertadamente, dice, él después de, si nos preguntaran los concursos que hacen, bueno, ¿y usted cuál es su sueño? Dice, no, viajar por el mundo. Yo me compraría ropa, me haría cirugías. Tú, no, yo tendría un yate, yo tendría... Sí, es decir, ahí está la tensión. Pues Salomón logró todo eso junto. Es como dice que inteligente es el que aprende de sus errores y sabio el que aprende de los errores de los demás. Salomón nos dejó eso para que nosotros copiáramos lo que él dijo. Mire, muchachos, yo ya probé eso. Yo ya lo probé. No hubo cosa que mis ojos desearan. Imaginen esa expresión tan increíble. No hubo cosas que mis ojos desearan que yo no tuviera. O sea, las tres cosas son poder, fama y mujeres, Eros. Y él las tuvo. Hasta las hastío. Es más, se perdió. Él perdió el nivel de conciencia. Se estaba quedando sin propósito. Y al final de los días, Dios, que es una conversación que muchos preguntan, si se salvó o no se salvó, si volvió o no volvió, la pregunta disyuntiva. Salomón termina diciendo en el capítulo 12 la siguiente frase. El fin de todo discurso. Esa palabra fin puede tomar una raíz que significa telos, que es el objetivo, es decir, el propósito. ¿Cómo les parece? El fin de todo, el propósito, el fin de todo discurso. Lo que pasa es que la palabra no es fácil de armarla. Uno dice, pero ¿qué fue lo que quiso decir Salomón con el fin de todo discurso? ¿Eso qué quiere decir? Hay que rumiarlo un poco más. Vamos a ponerlo en el plano. Dice, la búsqueda, aquello que donde coloquemos el esfuerzo, donde hayamos gastado los años, donde nos hayamos enfocado. El fin de ese discurso, de eso, lo único que le va a dar propósito a la vida del hombre es haber honrado a Dios, haberlo respetado y haber hecho lo correcto delante de Dios. ¿Cómo les parece? Porque Dios traerá al presente a esa persona todas sus horas, como si uno dijera, mira, ¿tú en qué gastaste tu vida? Entonces, por eso, por allá Pablo, a los Corintios, les escribe, hay personas que gastan sus vidas en hojarasca, hay personas que gastan sus vidas en madera, hay personas que gastan sus vidas en oro y otras en piedra preciosa. Y dice que todo eso será pasado por el fuego, ¿cómo les parece? Todo eso, como dice, bueno, vamos ahora sí, el día de la quema, es que se dice, el día de la quema, se ve el humo. Como si todo lo que nosotros hiciéramos en esta vida pasara por el fuego para saber si estaba cargado de propósito o no. Y dice que habrá personas que se salvarán como, y estaba leyendo en el Matthew Henry que él coloca un ejemplo y que se lo voy a colocar acá. Es como si se encendiera este apartamento, que no va a suceder, aunque hemos dejado ollas prendidas. Y a mí no me quedara, y yo dejé mis libros, mis notas, mi teléfono, y entonces yo quiero quedarme aquí para salvar algo, pero mi vida está en peligro, dijo, no puedes salvar nada, hermano, sálvate tú, y ¡tum! Salgo yo volando de aquí, y se me quedó todo lo que yo amaba acá. Esa es la expresión cuando dice, salvos como por fuego. Cuando lo entendí dije, wow, tremendo. Salvos como por fuego, es decir, no logré rescatar nada. Me fui de este mundo y no rescaté nada. No rescaté nada. No supe, no pude. Es lo que Salomón quiere decir. Entonces, en esta mañana, entonces surge, bueno, pero ya entendemos que propósito es una intención, es un curso de acción, es algo a lo que yo le pongo mi tiempo, que come mis energías, que me sirve para qué me puede servir, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Pues efectivamente, todos nosotros tenemos propósitos. Por eso cuando empecé, tomando lo que nos está escribiendo Álvaro Cantillo acá, tomé cómo empezamos este servicio, hablando de Loki.
cuando él dice, sobre mí reposa un propósito glorioso. Y yo creo que sobre cada ser humano reposa un propósito glorioso. Y está el propósito glorioso y el propósito de acá. Por ejemplo, yo aquí tengo una familia, yo debo tener un propósito para esta familia. ¿Se dan cuenta? Pero también puedo tener un propósito con ustedes, con el servicio a Dios, con predicar, con formar, con dejar un legado, porque si no, entonces nos vamos al otro lado. Y entonces empezamos a andar en chancletas y con una túnica y ya, esa es la vida. No, yo pienso que la vida tiene un equilibrio, que todo tiene un propósito y en el mensaje de Dios hubo cabida para todos, para una vida que solo tenía un poco para ofrendar, para un José de Arimatea, para un Nicodemo, para un Zaqueo. Para Jesús, en el camino de Jesús, en el propósito, hubo espacio para todos. Los seres humanos no tenemos todas las mismas oportunidades, lastimosamente, por el entorno social, porque no nos dieron estudio, porque la circunstancia que haya sido, hay más esfuerzo para triunfar, para lograr cosas. Nada más culturalmente las personas que viajan del país y se acomodan en otro lugar, como lo tenemos aquí registrado muy cerquita en Europa. Aquí a veces no hay ni para comer, ni los 30.000 para el diario. Y llegan a otro país y compran, todos los días compran cosas ya, porque simplemente cambiaron de contexto cultural, porque viven en una razón de una economía distinta. Pero el propósito, pero lo que hay por dentro, como la historia del niño que su papá le hizo la fiesta y quería muchos globos y la mitad los inflaron con helio, pero no alcanzó para la otra mitad y los otros la mitad los inflaron con pulmón. Entonces, unos globos, cuando llegaron todos esos globos y llegó el niño, unos globos subían, se pegaban al techo y algunos se cansaban a salir. Pero él veía que unos globos subían y unos globos bajaban. Y el niño le preguntó, ¿por qué pasa eso, papá? ¿Por qué unos globos suben y otros globos bajan? Y la respuesta del papá, hijo, la diferencia es lo que tienen por dentro. Lo que tienen por dentro es lo que hace la diferencia. Y ese es el nuevo nacimiento nuestro. ¿Qué tenemos por dentro nosotros? ¿Qué es eso que nos mueve? ¿Qué es esa razón de ser? Porque es muy importante que nosotros podamos tener un propósito. ¿Por qué? Curiosamente, cuando nos preguntamos, ¿para qué sirve un propósito claro da enfoque y claridad. Sabemos por dónde movernos. Nos da motivación, nos da energía y nos da un impulso para actuar. ¿Qué más? Nos da también realización personal, cumplimiento y felicidad, autoconfianza, resiliencia, fuerza. Sabemos para dónde vamos. Y el mejor ejemplo de esto es Jesús cuando dice que puso su rostro como un pedernal porque él tenía claro ese propósito de trascender, de dejar un legado. Y la vida de Jesús cobra sentido. Hagamos un análisis sobre la vida de Jesús. Su vida fue valiosa porque él tenía una vida significativa. Era valioso para él lo que él hacía. Tenía un propósito muy claro y su propósito era ofrendar su vida, era entregar su vida. Pero ¿qué le dio sentido a su vida? El resultado que él iba a tener, ese servicio para Dios. Y esa es la forma en que nosotros debemos enfocarnos. Claro, ¿tenemos un propósito superior? Sí. Quisiera que ese fuera siempre nuestro objetivo. Al menos yo quisiera, cuando pienso en todo esto, cuando pasan los años, nos preguntamos cuál es mi propósito. Miren lo que dice Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Aquí lo que dice la Reina Valera es, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Miren lo que dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, conforme a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cómo les parece?
¿Qué quiere decir esto? Que Dios concentra el propósito glorioso de un hombre en Cristo, para que nosotros, al entender las motivaciones y el significado de la vida de Cristo, podamos no perdernos simplemente por las cosas materiales, sino que tengamos un propósito superior. Si la vida nos sonríe, si somos, si nos esforzamos, si nos preparamos, si aprendemos de nuestros errores, si nos acompaña a veces un golpe de suerte, seguramente tendremos una vida que puede ser muy próspera. Pero eso no es el propósito glorioso y superior, es el que estamos viendo acá. Y para concluir, ir concluyendo el tema, en Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, escuche, no uno ni dos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo les parece? La unidad de la fe. Propósito tremendo. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchen, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema. La palabra estrategia se escribió hace muchos años. Ahí está, estratagema. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Para que no seamos niños fluctuantes arrastrados. Para que nosotros no perdamos la vida corriendo tras motivaciones que no tienen sentido. Que no tienen sentido. Cuando ese es nuestro propósito. Porque si hay alguien que era ambicioso, era Jesús y Pablo. Eran muy ambiciosos, pero por el propósito, ¿de acuerdo? Y cuando alguien tiene claro ese propósito y se enrola en eso, estoy seguro que el entorno sí se confabula para eso y el Dios mismo se confabula para eso. Cuando hay un propósito, algo que hace que, recordemos, cuando tú sientes que estás haciendo el propósito, tú sientes que tu vida es valiosa, que es significativa y te sientes satisfecho. Cuando tú encuentras el propósito, es como la forma de desarrollarme y trascender. Me siento bien. Pero cuando yo encuentro un propósito superior, le encuentro sentido a la vida. Es cuando yo digo, logré lo verdadero, como dice Pablo, el premio del supremo llamamiento. Y para concluir, ¿dónde encontramos el propósito? Es una pregunta que me hice durante muchos años, ¿cierto? Y entonces, imaginen ustedes que uno va a un estadio, a una iglesia, y un predicador bien ungido allá nos dice desde el auditorio, porque tú tienes que encontrar tu propósito personal. Y el que todavía no lo tenga claro, pregúnteselo a Dios. Y esa pregunta nos deja a todos, Dios mío, pero ¿y en dónde encuentro mi propósito? Es una pregunta que consume a la humanidad. ¿Cómo hago yo para saber cuál es mi propósito? Me gustaría hacer un testeo acá en el chat. Uno, tú tienes claridad total sobre tu propósito. Dos, no. ¿Quién se anima? Yo les cuento yo anoche estuve rayando sobre mi propósito, aquí los tengo. Me puse a pensar, pero venga, ¿yo para dónde voy? ¿En qué dedico mi tiempo? No sé, anoche sentía como una sensación de que, ¿a ti no te pasa eso? Como que, ¿qué sigue? Y tenía que clarificar mi propósito para irme a dormir tranquilo. Yo te pregunto, ¿tú tienes un propósito claro? Yo ya les estoy contando que lo que me pasa a mí. Yo necesito clarificar, como que pienso que a veces, porque corremos y corremos y no encontramos algo que nos haga sentir plenos. Muy bien. Qué rico por los que colocaron algo ahí. Gracias. Entonces, para concluir este mensaje, es donde tú encuentras el propósito.
¿Sabes dónde lo encuentras? En el primer mandamiento. El propósito se encuentra, miren esto tan simple. El propósito se encuentra en lo que yo hago. El propósito se encuentra en la forma en que yo lo hago. Dos. El propósito se encuentra en la forma, el propósito se encuentra en las personas con las que me relaciono. Y dos, en la forma en que me relaciono con ellas. Pero para yo hacer esas dos, primero debí haber hecho un propósito de quién quiero ser yo. Me parecía fascinante porque esta pregunta me dio muchas vueltas en la cabeza. Y le dije, pero ¿dónde encuentra uno el propósito? Me preguntaba yo, digo, no, pues será que como un pastor que le aprendí hace muchos años, ¿será que me voy para la China a evangelizar los chinos? Y él dijo, no, yo aquí tengo dos chinas, un chino y una china. ¿Tú cuántos tienes cerquita? Y aquí está la chinapili también. Entonces, el ser humano se pierde, escuchen esto con mucha atención, por favor, por no llenar el propósito presente. ¿Eso qué quiere decir, Gio? ¿Cómo así que no llenar el propósito presente? Que yo solo voy a tener, porque los propósitos se van expandiendo. En la medida en que yo lleno la unidad de medida de propósito que yo tengo en mi vida y en mi núcleo acá, entonces se abre. Voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un propósito con Pili, con Dani, con Tefi, conmigo aquí. Entonces, mi propósito es en lo que yo hago, la forma en que lo hago, las personas con las que me relaciono y la forma en cómo me relaciono. Cuando yo lleno mi propósito acá, estoy listo para expandir mi propósito a ustedes, para llegar a ustedes. Y en la medida en que cada uno se va esforzando por llenar el espacio presente, que necesita estar cargado de propósito, pero es más simple de lo que creemos. Escuchen, el propósito lo encontramos en lo que hacemos diariamente, en la forma en que lo hacemos, en las personas con las que nos relacionamos y la forma en que nos relacionamos y comunicamos con ella y en la forma en que yo me relaciono conmigo mismo y el contenido de eso. Por eso me parecía increíble entender todo esto para ver que sigue alineado con el ejercicio de amar a Dios con todo lo que pienso, con todo lo que siento y con todo lo que hago. ¿Pero a quién? A Dios que me da el propósito glorioso. Si yo encuentro el propósito de mi vida en Dios, entonces sobre mí reposa un propósito glorioso, sobre ti también. Pero además tengo propósitos con mi prójimo, en la forma en que yo me relaciono con ellos, en la forma en que me comunico con ellos y en lo que yo hago y la forma en que lo hago hace que yo tenga propósito. Conclusión, tenemos que cargarle nosotros propósito a todo lo que hacemos. Debemos impregnarla de propósito para que nuestra vida tenga significado, es decir, sea valiosa. Al hacerlo tengo propósito y me ayuda a trascender. Pero cuando yo cumplo y me enfoco en que también tengo un propósito glorioso, entonces mi vida tiene sentido. Señor, te damos gracias en este